Bien, ya estamos grabando la clase. Ahora sí, tu pregunta en relación a lo que me habías hecho hace un momento, a ver, vamos a ver. Se refería a esto, ¿no? A este nivel, bueno, vamos a la figura original. Te referías a este H sub 2 y este H sub 0, ¿de acuerdo a eso era la pregunta? ¿Era lo único que me hizo la consulta? No. Por eso, ya, tu pregunta es cómo yo sé el H sub 2, porque el H sub 1 sale de la geometría de esto, ¿no? Eso es fácil de determinar. El H sub 0, perdón, pero el H sub 2 era tu consulta, ¿sí? Sí. Bien, por eso, en la clase que hablamos de este tema, yo me acuerdo que expliqué, y acá justo he cargado el Jamboard para que veas. Y aquí está, ¿ves? Acá está, a ver, no sé si ves el Jamboard todavía. Ya. Entonces, acá está, ¿ves? Si tú observas acá, esto sería el H0, sería esta altura, y el H2 vendría a ser esto, ¿no? Vamos a ponerle acá en color aquí. Esto sería el H2, ¿no? Entonces, lo que te mencionaba era lo siguiente, ¿no? Si en el caso del ejemplo que hemos visto en el Word, ese H2 me lo daban de dato. Si en caso no te lo dan de dato, tendrías que calcularlo, ¿no? Tú ves este fondo que está en color negro, porque lo que está en color amarillo fue una explicación que di por otro asunto, pero lo que está en color negro vendría a representar la base del canal que continúa justamente y transporta el caudal de captación, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo obtener este H2? Si yo conozco el caudal que voy a transportar, que se está captando, el caudal que está entrando por aquí lo conozco, y conozco la geometría del canal, yo puedo calcular el tirante normal, y despreciando las pérdidas de energía que siempre ocurren en este pequeño tramo, que harían que esto varíe unos cuantos centímetros, despreciando eso yo puedo considerar que el tirante normal es horizontal y se mantiene hasta aquí, ¿no? Entonces yo podría de esa manera tener el H2, ¿no? Ahora sí mejor, ¿me entiendes mejor o sigues con duda? Sí, ingeniero. Ya Bien, mejor. ok. Y bueno, me hiciste otra pregunta también, quiero regresar acá al Word. ¿Tu otra pregunta cuál fue? Ingeniero, Sí, escucho. ahí en el gráfico que estaba mostrando, ¿podría señalar el Sí, sí. HB? Primero quiero ver ahorita cuál es el HB, vamos a regresar a esto. El HB, ¿cuál HB? H0, HN, HIP y H2. ¿A cuál HB te refieres? Este es H0. HB es para poder calcular el P, o que diga claro, para poder calcular el P. Ah, a esto. A esto te refieres, este HB de acá. Sí, ingeniero. Ya, esa es una altura de bancos o barras ahí depositadas en el cauce. Claro, si quieres que lo pongamos, vamos a poner en el Jamboard para que lo observes. Sería algo así, ¿no? Vamos a ponerlo con este color. Sería una cosa así. Esas barras de sedimento que hemos visto que hay dentro del cauce, ¿de acuerdo? Esto sería el HB. A esto sería esto haría referencia el HB, ¿de acuerdo? Caramba, no me salió acá, estoy con la mano izquierda porque no tengo tanto el pulso. Y esto sería el HB, si quisiera, esto estaría representando la barra de sedimento, ¿no? ¿De acuerdo? Ingeniero, ¿y ese H sub 0 por qué llega a ser 1? Un metro. ¿Cuál H sub 0? Acá no hay nada. Regreso al Word, No, supongo que regreso al Word, ya, regreso al Word. sí. Ahí está Ya, ese H sub 0 de ahí. ya, ¿qué tiene este H sub 0? O sea, ¿por qué también tiene el valor de 1? Pues yo supongo que te refieres al ejemplo, vamos a regresar al ejemplo Ajá, de... sí, en el ejemplo, ¿no? No, esto es la Dato. geometría, se estila que el fondo de la pose de la ventana de captación que corresponde al canal de ripiador, porque lo que sigue de la ventana de captación es el canal de ripiador. Este fondo es siempre más bajo que el fondo del lecho del río, ¿no? ¿Cuánto? Bueno, ya depende, ¿no? El detalle está que sea más bajo, 20, 30, 40, 50 centímetros, depende del que está diseñando, ¿no? Para eso se refiere, ¿no? ¿Por qué tiene que ser más bajo? Por lo siguiente, ¿no? Por este motivo, no sé si ven el Jamboard o todavía no llega. ¿Ya están viendo el Jamboard para no hablar en vano? Sí se ve, ingeniero. Ya, entonces por este motivo, mira, si nosotros voy a borrar esta línea amarilla porque esta línea amarilla fue para explicar un ahogamiento que se producía si
Si la cota de fondo del canal era más, más alta, no ahogaba la ventana de captación. Ahora sí acá tenemos el fondo del canal, ¿de acuerdo? Y esta poza. ¿Por qué esta poza tiene que ser más profundo que el lecho del río? Porque supongamos que entra algún material sólido, ese material sólido debe caer en una profundidad de tal manera que sea más difícil este sólido que ha caído ahí subir a este canal, ¿no? Porque no, lo que no se quiere es que no suba el canal, ¿no? La idea es que lo que se quiere es que el sedimento que haya entrado por esta ventana de captación, que es mucho menor que lo que trae el río, mucho menor de lo que está en estas barras de sedimentos, caiga en esta poza y luego con la compuerta que está aguas abajo de esta poza se abre y todo este sedimento que cayó acá se elimine, que es un sedimento más o menos grande, ¿no? Que es diferente al sedimento de suspensión, el que está mezclado con el agua, eso no lo vas a poder retener, a menos que la velocidad disminuya considerablemente, ¿no? Si el agua está pasando aquí, lo que va a quedar al fondo son los sedimentos de suspensión, perdón, de fondo, ¿no? Si este fondo fuera, vamos a ponerle en otro color, si este fondo fuera de esta cota, si esto fuera así, ¿qué va a pasar? Igual al que tenemos acá, la cota, esta altura sería menor, ¿no? Si acá se depositaran los sedimentos, esta altura sería menor y sería más factible, sería más fácil que el sedimento, el material sólido que entró, ingrese y se vaya por el canal de conducción, que es lo que se quiere evitar, ¿no? Por ese motivo que esto se profundice un poco más que la cota del lecho del río, ¿no? Con el fin de que el sedimento se deposite acá y no tenga la opción de saltar hacia el canal, ¿no? De acuerdo, esa es la razón por la cual se hace esto más hondo, ¿no? ¿Está clara la explicación o tienes alguna otra duda? ¿Está bien? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bien, si no hay más preguntas, vamos a continuar con la clase de ayer. Perdón, el primer alumno, que ahorita no recuerdo su apellido, me habló algo sobre el barraje móvil. ¿Qué me iba a preguntar? Esa altura H, ingeniero, ¿cómo se llega a calcular el H minúscula? Ya. Vamos a bajar entonces. ¿A cuál te refieres? ¿A esta H minúscula de acá? ¿A la que aparece ahí? No, el que aparecía para calcular el caudal con el... No, a ver, tú me estás hablando del barraje. Disculpen, a ver, esto quiero borrar. Me estás hablando del barraje móvil. El barraje móvil tiene que I es igual a P más H. ¿De acuerdo? En lo que se refiere al barraje móvil, este es el H. Ahora dime a qué H te refieres. En la fórmula del caudal, ahí, en la fórmula del caudal para el barraje móvil, hay una fórmula con Ya, área y C sub D, creo. esta. Esa fórmula. ¿A esa te refieres, sí? Ajá, sí. Ya, Ahí dime. ese no es el H que se va a usar, ¿no? Sino es otro H, Ese ¿verdad? H es otro H, efectivamente. Y eso lo hemos visto ayer. No has estado en la clase de ayer, lo que veo. Ya, me refiero a que cómo se llega a calcular, o sea, de la mitad hasta Ah, dos. por eso, inclusive está acá en el Jamboard. Acá está. Eso lo hemos explicado ayer. Aquí está, ¿ves? Acá está claramente el H en color rojo, ¿no? Y acá está Ya, justamente, este es coeficiente de descarga por área por raíz de 2G por H. ¿Quién es H? Es ese H de aquí. El otro es H que está... El la otro H altura, que está... disculpe, Sí, ingeniero, de dime, te escucho. 2.5 metros, esa altura de 2.5 metros, ¿cuál es? O sea, de la compuerta. La que salió, la del ejemplo de ayer. Ajá, eso es lo que se observa en la imagen ahorita. O sea, esa Ah, altura de 2. estas dimensiones. Ajá, Te refieres a esto, ¿no? sí. Ya, eso es esto. Ya, bueno, se refiere a las dimensiones justamente que era parte del problema. Lo voy a acotar acá para que vean, ¿ya? Son estas dimensiones. ¿Dónde lo pongo para que? Acá lo voy a poner encima mejor. Esta longitud, esto sería el 2.5, serían las dimensiones pues de la compuerta, ¿no? 2,5, obviamente metros. Lo voy a poner con un tamaño más pequeño. Espero que lo distingan. Sí, lo deben distinguir. Este es 2,5 metros, que es la base de la compuerta, y el 2,5 que aparece acá, el otro 2,5 sería este, ¿no? Sería el que se refiere a esta, lo voy a poner por aquí, acá este extremo lo voy a poner. Se refiere a esta altura, ¿no? Pero esa altura no es igual que o sea, el P más el H, o sea, no estaría Ya, llegando. ahorita voy a graficar ese H, ahorita voy a terminar con esto, sí, ya sé a qué te refieres, esto lo voy a poner.
Y acá es 2,5, ¿no? Y vamos a terminar. Claro, claro, yo entiendo que el hecho que aparezcan variables similares, a eso se refiere a esta altura, ¿ya? Entonces la compuerta, no, esto no se ve bien acá. A ver, cada una de estas compuertas tiene como base 2,5 y como altura, acá está 2,5, ¿ya? El H se refiere, para el caso del cálculo que va a pasar por cada una de estas compuertas en condiciones de avenidas, va a ser la carga que hay desde la superficie libre al centro de gravedad de la compuerta. Eso es lo que se refiere a lo que va a pasar por esta abertura, ¿no? Y ya sé lo que está pasando. Claro, esta figura está mal dibujada, por eso que no me he entendido bien, ¿no? Ya es lo que ha pasado. Vamos a ver, voy a borrar esta ventana y lo voy a dibujar correctamente de acuerdo. Lo que pasa es que esto lo puse al final, como para tratar de ubicar la ventana de captación, pero si vamos a ya relacionarlo con el barraje móvil debe ser de esta manera, ¿no? ¿Qué dice la fórmula aquí? La expresión dice lo siguiente, ¿no? Dice que el tirante de aproximación a las compuertas del barraje móvil debe ser a la altura del umbral más la altura de la ventana de captación, y es igual a P más H, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese I vendría a ser el 2,5. ¿Y P más H qué vendría a ser? En esta gráfica debería ser así, ¿no? Acá lo voy a poner correctamente. Voy a poner las variables también para que ustedes lo observen. Bueno, voy a poner en color negro. Quería cambiar el color, pero vamos a poner. Sería así. Bueno, los dos son verticales y efectivamente la cota superior de la ventana de captación debe coincidir con la cota superior del barraje móvil. Y ahora sí, aquí voy a poner el P y H que aparece ahí, ¿no? Entonces esto sería, no, de este color no. Esto sería así, ¿no? Y ahora sí, esta altura que hay desde el fondo del río a la ventana de captación, a la parte más baja, eso vendría a ser el P. Quiero poner mejor esto porque está un poco chueco. Voy a ponerlo vertical porque se nota chueco y debe ser vertical como el de aquí, ¿no? Ahora sí lo ponemos desde acá. No. Así, caramba, no. Que estoy con la... Voy a tener que cambiar a la mano derecha. Lo que pasa es que estoy trabajando con la mano izquierda y no... Ahí creo que es tampoco. Ya voy a cambiar el mouse, disculpen. Bien, ahora sí. Entonces vertical, vertical, y esto vendría a ser P, que ya nosotros hemos visto cómo se calcula. Ya nosotros hemos visto cómo se calcula este P, ¿de acuerdo? Y el H, que es la altura de la ventana de captación, siempre en sentido vertical, que la rejilla esté inclinada es otra cosa, ¿no? Pero el H es la dimensión vertical justamente de esa abertura, ¿no? Y acá vendría a ser lo que habíamos mencionado aquí. Esto sería P y esto sería H. Claro, el detalle está que el H se parece al otro, tiene la misma nomenclatura, ¿no? Que eso es lo que lo puede hacer confundir. Pero en esta gráfica ya he colocado, no sé, le voy a poner un H1 en todo caso para que ustedes lo sepan diferenciar, al menos en este gráfico, ¿no? Este es un H1 y si lo quiero cambiar en el Word, esto sería aquí, ¿no? P más H1, ¿no? No sé si ahora está mejor el alumno que explicó o alguien más que acá está, ¿ves? I es igual a P más H1. ¿Quién es H1? Y acá dice, ¿no? La altura, dice, C igual a la altura del umbral, que es P,
más la altura de la ventana de captación, que es H1. ¿Dónde veo eso? Lo estoy viendo aquí, ¿no? P, la altura del fondo del río al umbral de la ventana de captación, y H sub 1 justamente la altura de esa ventana de captación. Yo decía que está el H sub 1, está el H, están todas las variables. Acá está el 2,5, 2,5, acá está, son las dimensiones de cada compuerta. La base por la altura 2,5 por la altura 2,5, ¿no? Ahora sí está más claro o tienen todavía alguna duda. Sí, ingeniero, ahora sí. Ahora sí Bien, la claro. gráfica. Claro, el dibujo está, la ventana estaba más arriba y podría haberlos confundido. Correctamente es esto, ¿no? Esto debe coincidir, esta altura coincide con la altura de la ventana de captación. ¿Ok? Y eso es lo que dice el enunciado, ¿no? Y acá sí está correctamente dibujado, ¿no? Bien, gracias por me ha permitido aclarar mejor este dibujo. Vamos a continuar. Si no hubiera ninguna pregunta para seguir. Ingeniero, disculpe, Sí, esa dime. altura 2.5, ¿tiene que estar siempre al nivel de la parte superior de la ventana de captación? Sí, esa es ¿O la solo es forma para como el... se diseña. Sí, sí. Ah, ya. Ok. Bien, continuamos entonces. Ingeniero, ¿y cómo se estima o sea, el H? ¿Cómo se llegaría a calcular? ¿Cuál H? ¿El H A sub 1 o partir el H? el H el rojo. El H, como les mencionaba, hasta ahorita hemos visto que con el caudal, para un periodo de retorno de 2 años, acabamos de hacer este diseño de este barraje móvil, ¿de acuerdo? Solo con el caudal para el periodo de retorno de 2 años. Una vez que esto es diseñado, vamos a hacer el diseño del barraje fijo. Para el diseño del barraje fijo, ahí sí debemos considerar que tanto el caudal que se pasa por el barraje fijo como lo que pasa por el barraje móvil, en conjunto deben permitir el paso de quién, deben permitir el paso del caudal de avenida, ¿no? Que por lo general es para un 100 años de periodo de retorno. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, y en esas consideraciones, ¿qué es lo que yo debo hacer? Hago que el caudal pase de avenidas, pase por esa sección en la cual ya está diseñado tanto el barraje móvil como el barraje fijo. Yo sé que este nivel de agua va a alcanzar una altura H, pero una cota que ustedes ven acá, una cota de agua, que no sabemos todavía a cuánto va a ser igual. Entonces yo la pongo de esa manera, ¿no? Y entonces con respecto a mi barraje móvil que ya estaba diseñado, yo digo, quiero aplicar mi ecuación para calcular el caudal que va a pasar por cada una de estas compuertas. Bueno, al final por las 5, pues estoy multiplicando por 5. ¿Y qué tengo que aplicar? La fórmula de orificio, que es coeficiente de descarga por área por raíz 2G por H. ¿Qué es H? La distancia vertical que hay de la superficie libre del agua al centro de gravedad de la compuerta. Entonces aquí lo he marcado, ¿no? Y eso le voy a sumar al que pasa, el caudal que pasa por el barraje fijo. ¿Y cuál es el caudal que pasa por el barraje fijo? C por L por H mayúscula a la 1,5. Ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para poner el H mayúscula, ¿no? Y el H mayúscula sería este, ¿de acuerdo? Este sería el H mayúscula, ¿ok? Acá lo indicamos aquí. Y acá sí estaría indicado ya los niveles de agua. Entonces, estos caudales son los que deben sumar, debe ser igual al Q100. Y acá está. ¿Quién es H minúscula? Acá está la carga sobre el barraje móvil, sobre las compuertas de barraje móvil, las cuales funcionan como orificio. ¿Y quién es H mayúscula? La carga de agua sobre el vertedero, que representa el barraje fijo, el cual trabaja como un vertedero, como, perdón, una descarga libre, ¿no? Y acá está, ¿no? ¿Está claro? Y de ahí despejan el valor. Van a tener dos. Ustedes saben que este valor de H minúscula lo puedes expresar en función de H mayúscula, ¿no? H minúscula. A ver. Bueno, acá le tenemos que poner. Lo que pasa es que ya, sí, yo reconozco que acá hay un detalle de que las variables que utilizo de repente. Es que en los textos está así, yo lo he copiado y debería cambiarlos para que no haya ese problema. Por ejemplo, ahorita que lo estoy graficando todas acá, hemos visto que este H es igual que este H de acá y no debió ser así. Y acá, por ejemplo, esta altura también se le llama P. Y ahorita lo vamos a ver cuando hagamos el barraje fijo, también se le llama P y va a confundirse con el P de aquí, ¿no? Bueno, en todo caso lo voy a poner en mayúscula porque acá le he puesto bueno, acá tiene puesto un P. Bueno, lo voy a tratar de poner de esta manera, pero acá también es P por si acaso, ¿no? Esto es P. Al igual que hemos visto en el caso de la ventana de captación, que también le llamamos P, vean ustedes acá hay un P, aunque este es minúsculo, creo que le he puesto un ratito quiero cambiar acá. Así, sí es minúscula. Entonces vamos a diferenciarlo, que este P minúscula y este P mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces acá están
La altura del barraje fijo con respecto al fondo del río va a ser P, ¿de acuerdo? Y acá viene la cresta, que viene toda esa curva que hemos hablado, ¿no? Perdón, y la carga luego es H. Entonces yo con estas variables yo puedo, en este caso, por ejemplo, yo podía relacionar H minúscula con H mayúscula, considerando esta ecuación. Veo que alguien está preguntando, ahorita voy a ver, quiero terminar de escribir esta relación. Acá, que por ejemplo, ¿qué es lo que se cumple de acuerdo a lo que estoy observando? Acá se cumpliría lo siguiente, ¿no? Que H más P es igual a H minúscula más 2,5, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo con eso? H más P es igual a H minúscula más 2,5 sobre 2. Vamos a ponerlo entre 2 para que usted sepa que se refiere a la mitad de la... Sería así. ¿Todos de acuerdo? Y con esa relación yo podría a ver, Cristóbal, ¿estás preguntando algo más, Cristóbal? No te entiendo, PF nomás has puesto ahí, bueno. Esta sería la otra relación. Entonces yo, vean ustedes, tengo esta ecuación, el caudal por el barraje móvil está en función del H minúscula, el caudal por el barraje fijo, que es este, está en función del H mayúscula. Yo tengo que sumar ambos y tengo que igualarlo a un número, ¿no? ¿Cómo yo obtengo, mi objetivo es determinar el nivel del agua? ¿Cómo yo obtengo el valor de ese nivel de agua? Utilizo esta otra ecuación que me relaciona el H mayúscula con el H minúscula. Entonces ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y las puedo solucionar, ¿no? Recuerden que P es un dato, ¿no? Esto va a ser un valor numérico, P va a ser un valor numérico, al igual que fue el P minúscula de la ventana de captación, y las dimensiones de la compuerta del barraje móvil también es dato, ¿no? Entonces aquí hay una relación numérica entre H mayúscula y H minúscula que no se conoce, unidos a esta otra relación que viene de esta ecuación. Entonces con eso podemos calcular cualquiera de las H, lo reemplazamos aquí y eso sería el nivel del agua con respecto al fondo del río, ¿no? Esta hoja está interesante, acá he puesto varias variables y conceptos que deben tenerlo, ¿no? Cualquier duda que tengan yo creo que con esta hoja la van a aclarar. Ahora sí, ¿alguna consulta? Aprovechen muchachos porque acá han salido, esta gráfica ha permitido unir varias cosas, ¿no? Y todas se relacionan, entonces yo creo que está bastante, muy explicativa esta hoja, ¿no? Ingeniero, ese nivel de agua es para un periodo de retorno de 100 años, ¿no? Pero puede ser para otro periodo de retorno o siempre se trabaja con 100. No, dependiendo de la importancia de la estructura. Las bocatomas, por lo general, su periodo de retorno más bajo, en el caso de una bocatoma, pues en la cual el caudal de captación va a ser pequeño, por ejemplo, 200 litros por segundo, 500 litros por segundo, en esos casos podemos admitir un periodo de retorno de 50 años, ¿no? Pero si se trata de una obra importante, por ejemplo, como la que hemos visto, lo que ustedes han visto en el caso de la bocatoma Irchin, ahí pues el periodo de retorno mínimo debe ser 200 años, ¿no? No puede ser menos. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ¿no? El periodo de retorno se establece en función de la importancia de la estructura que se está diseñando, ¿no? ¿Qué pasa si esa estructura falla? ¿Cuáles son los daños que van a ocurrir y cuáles son los gastos que va a implicar, ¿no? Los daños, cuántas personas se van a ver perjudicadas, qué tipo de daños materiales o personales van a haber, y los económicos, cuánto va a costar reparar esa estructura, ¿no? Y no olvidemos que en esos gastos de reparar la estructura hay dos incluidos, ¿no? Uno que es el gasto de construcción en sí de la reparación y otro es un gasto de dejar de producir, ¿no? El hecho de que la bocatoma se esté reparando quiere decir que el agua no va a entrar. Entonces todo ese tiempo que la bocatoma está cerrada por reparación es un tiempo en el cual ese proyecto dejó de producir, ¿no? Entonces a eso también es una pérdida también eso, ¿no? ¿De acuerdo? Todo eso tienen que considerar, por eso que los periodos de retorno para proyectos más grandes son más altos, ¿no? Y en una presa, que ustedes saben que el periodo de retorno pues es pequeño embalse 100 años, ¿no? Y de ahí para arriba, ¿no? 500 hasta 1000 años, ¿no? Ahora sí, ¿alguna otra consulta? Bien, entonces esta hojita del Jamboard guárdenla bien, ¿eh? Porque me ha servido para explicar varias cosas acá, inclusive las relaciones. Ahorita vamos a hablar sobre estas cosas, ¿no? Sobre estas relaciones que están acá, pero qué bueno que haya salido este Jamboard, ¿no? Bien, entonces continuamos, muchachos, ya que no hay más preguntas. Y seguimos acá, ya hemos regresado al Word. Bueno, esta parte ya la hemos hecho.
Y estamos hablando del barraje fijo, ¿de acuerdo? Bueno, del barraje fijo ya habíamos mencionado algo, habíamos dicho que esta longitud, de una longitud final con la cual se va a quedar, ¿no? Porque de repente acá me sale una longitud, yo hago el cálculo del caudal de avenidas y veo que el nivel del agua que va a pasar por el barraje es muy alto, ¿no? Y requeriría de muros demasiado altos, ¿no? De muros de protección demasiado altos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Incrementar la longitud del barraje fijo, ¿no? También está en función del ancho del cauce, ¿no? Por eso le digo, este es un valor inicial que ustedes pueden tener como una medida inicial para hacer un cálculo y luego ya vienen a hacer las verificaciones, ¿no? En función a la topografía de la zona en la cual ustedes van a hacer la construcción o el diseño del barraje fijo y móvil y en base al nivel del agua que alcanzaría este barraje en condiciones máximas, ¿no? De máximas avenidas, ¿no? Por eso le digo, este es un valor referencial. Muchas veces no se queda con este valor, pero sí me sirvió para hacer los diseños iniciales, ¿no? Bueno, también de esto habíamos hablado, ¿no? Sí, de esto habíamos hablado, sí, recuerdo que también hablamos de esto, ¿no? Inclusive me preguntaron, ¿no? Hasta qué punto yo hago esta curva, ¿no? De acá está en línea punteada, ¿qué pasa si sigo haciendo la curva? Va a ser de esta manera, ¿no? Pero la curva solo se grafica hasta que la tangente sea igual a esta pendiente, ¿no? Una vez que encuentro eso, ya lo uno a esta recta y finalmente hago esta curvatura y ya entramos a la pose disipación, ¿no? Eso también lo habíamos visto ayer, esta expresión que es la que está puesta en el Jamboard, que corresponde al agua que va a pasar, el caudal que va a pasar por el barraje fijo. El agua viene por aquí, se pega a esta superficie y va a seguir todo ese recorrido, ¿no? Entonces esa energía potencial, que ganó el agua, debido a que va a pasar por encima del barraje fijo, esa energía potencial se transforma en energía cinética, ¿no? Observar en la velocidad que va a alcanzar el agua al pasar por este barraje, que le he dicho que son velocidades bien altas, ¿no? Y creo que acá fue que nos quedamos, dice, debido a la colocación del barraje fijo en el cauce del río se genera un incremento de energía potencial. Bueno, lo que acabo de decir, ¿no? Que se va a tener que disipar en un colchón de disipación, o Stirling Basin, cuyo objetivo es provocar un salto hidráulico para disipar parte de la energía cinética ganada por el barraje fijo. A ver, otra de las razones por las cuales no debería haber una bocatoma de este tipo en un río con pendiente supercrítica es por lo siguiente, ¿no? El agua viene este río tiene pendiente subcrítica, ¿de acuerdo? Una pendiente en la cual nosotros, para el caudal que calculemos, va a salir el fruto menor a la unidad. Por ese motivo, si bien es cierto, el agua se eleva por aquí, alcanza una gran velocidad por acá, entonces en esta zona, si yo cualquier sección de estas, yo calculo el número de fruto, va a salir un fruto mayor que 1. El flujo es subcrítico, ¿de acuerdo? Va a entrar a esta zona plana, va a elevarse el nivel porque esta la pendiente es horizontal, va a alcanzar un nivel más alto que va a empalmar con el tirante normal del río. ¿De acuerdo? Y el tirante normal del río va a alcanzar un tirante subcrítico. ¿Por qué? Porque la pendiente del río es subcrítica justamente, ¿de acuerdo? Entonces subcrítico con supercrítico se forma el salto hidráulico. Pero ¿qué pasa si a mí se me ocurre hacer un diseño de este tipo en un río con pendiente supercrítica? Yo pongo mi barraje fijo, el agua va a pasar por encima, tirante supercrítico, yo hago mi pequeña poza acá, el agua se va a elevar, pero momentáneamente por este pequeño tramo. Pero ¿qué pasa con el palme, con la pendiente del río? La pendiente del río también es supercrítica, entonces el tirante que va a alcanzar el agua acá va a ser supercrítico, ¿no? Entonces al final el agua lo que va a pasar va a pasar a gran velocidad por aquí, ¿no? A gran velocidad por aquí, va también a seguir con esa gran velocidad acá, porque nunca el agua se va a elevar a un nivel mayor que el tirante crítico, va a seguir a gran velocidad por acá y va a seguir con gran velocidad aquí. Entonces al final nunca se formó el salto hidráulico, ¿no? ¿Por qué? Porque la pendiente del río aguas abajo de esta poza de disipación también es supercrítica, ¿no? Entonces, para que haya salto hidráulico tiene que haber un tirante subcrítico, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra de las razones por la cual sería absurdo poner una bocatoma con barraje fijo, un río con régimen supercrítico. Está claro, eso es muy importante, muchachos. O sea, por ejemplo, esto también pudieron haber contestado, me parece que les pregunté algo de eso en el examen, ¿no? Entonces es absurdo que si todo el tirante va a ser supercrítico, es absurdo que yo trate de formar un salto hidráulico mediante un barraje fijo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque acá el agua al pasar va a alcanzar su tirante normal, va a ser supercrítico aquí y todo va a ser supercrítico, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, muy bien, si no dicen nada, pues están entendiendo. Bien, entonces, como estamos en el caso de el diseño de una bocatoma en régimen subcrítico, entonces aquí sí nosotros tenemos garantizado que el tirante normal que vamos a tener aguas abajo de la pose de disipación va a ser un tirante subcrítico
que va a provocar justamente la formación de este salto. Vamos a ver cómo se calcula la longitud de la poza de disipación. La poza se refiere a este tramo horizontal, ¿no? Esa longitud. Algunas veces por las características del caudal, esta poza tiene que tener una longitud mayor, ¿no? Algunas veces, ¿no? Entonces, ¿y eso cuándo ocurre? Cuando la altura de la altura H es bastante grande con respecto a la altura P, ¿no? Entonces, en esos casos, esta poza tiene que tener mayor longitud. Si yo quiero reducir la longitud de la poza, es donde se colocan esos dados, ¿no? Esos dados, esos dados que ustedes vieron aquí, estos dados se colocan con el fin de ¿qué? De que esta longitud de la poza de disipación sea menor, ¿no? ¿Por qué? Porque esos dados ayudan a disipar energía y hacen que el salto de todas maneras se ubique en esta zona. Entonces esto es más corto, ¿no? Como digo, si ustedes quieren ver ya el detalle de estos cálculos, pueden verlo en el libro de Bente Chau, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que sucede. Y entonces, ¿cómo se va a calcular las dimensiones? Yo necesito calcular el H, ya hemos visto cómo se calcula, ¿no? El P, ¿cómo se calcula el P? Lo acabamos de ver aquí, ¿no? Acá está, ¿no? Aquí está el P. El P acá no aparece. Por eso le decía, acá aparece un P también. Ese es lo malo, pues. Y eso es lo que me tengo un poco de... que no se vayan a confundir, muchachos, por favor. El P mayúscula se refiere a la altura del barraje fijo desde el fondo del río a la cresta del barraje fijo, esa parte más alta del barraje fijo. Aquí está el P mayúscula. Y el P minúscula, que le he puesto acá como P minúscula, se refiere al P que hemos visto, ¿no? Que es igual a 0,60 como mínimo, o el HB más 3 veces el diámetro para el movimiento inminente del material de fondo, ¿no? Que en el caso del ejemplo que vimos anteriormente salía 0,90, me parece, ¿no? Este es otro P. Entonces, ¿a qué sería igual el valor del P mayúscula? Acá lo voy a colocar debajo. El P mayúscula sería igual a lo siguiente, ¿no? Sería el P minúscula más el H, que para el alumno que me hizo la pregunta lo voy a poner H sub 1 porque así estaba. Acá no puedo poner H sub 1 porque ese es un gráfico. Y más el 0,20, ¿no? Por favor, si alguien tiene duda, es el momento que haga la pregunta. Esta altura del barraje fijo, que como ustedes pueden ver acá se le llama como P, y como ustedes yo he cortado imágenes y le he pegado, entonces ya esa nomenclatura que duplica variables ya viene de antes, ¿no? Yo debería más bien cambiarlo, ¿no? Pero este P mayúscula se refiere a esto, ¿no? Sería al P minúscula, a la altura que hay del fondo del río a la ventana de captación al umbral, más el H, que es la carga de agua que debe entrar por esta ventana de captación para poder captar el caudal de diseño, ¿no? Más el 0,20 que se da por posibles pérdidas que podrían ocurrir entre el nivel del agua que se ubica en el barraje fijo hasta llegar a la ventana de captación, ¿no? Entonces, a eso es igual la altura del barraje que está como P mayúscula y aquí está indicado, ¿de acuerdo? ¿Está claro eso, muchachos? O sea, el P que está acá no es el P pues, que aparece aquí debajo, ¿no? Este es otro P, ¿ok? Bien, ¿ninguna consulta? Bueno, entonces ahorita nos estamos enfocando en este barraje fijo y necesito las dimensiones, ¿no? Como le decía, ¿cómo se calcula el P? Lo acabamos de ver, ¿no? Está en función de las dimensiones de la ventana de captación, al igual que fue en el barraje móvil. También está en función este P, entonces este es dato. El H, ¿cómo lo calculo? Ya hemos visto, ¿no? Lo tengo que calcular a partir de las condiciones de que por este barraje fijo, en conjunto con el barraje móvil, pase la avenida máxima, ¿no? Entonces ya con eso tengo el H. Y de ahí necesito el D sub 1, el D sub 2, y bueno, el D sub n es fácil de calcular, es el tirante normal del río, y este X, que es una pequeña grada que se forma con el fin de garantizar de que el salto como un límite a la longitud de la poza, ¿no? Como para forzar que el salto se quede y no salga de esta poza, ¿no? Entonces, ahorita el objetivo es calcular estos D sub 1, D sub 2, ¿ok? El C sub 1, C sub 0 son cotas, ¿no? Cotas del terreno y en este caso cota de la poza que uno puede adoptarla, ¿no? Y como decía, siempre es conveniente que esta cota de aguas abajo de la estructura, al igual que pasó con la ventana de captación, sea más baja que la cota del río, ¿no? Con el fin de que de generar una poza, ¿no? Pues generar una poza para que el agua pueda disipar y pueda seguir su recorrido sin causar mayor erosión, ¿no? Entonces, el objetivo es calcular D sub 1 y D sub 2.
¿Cómo hacemos eso? Para eso aplicamos la ecuación de la energía, como está indicado aquí en la figura, ¿no? Vamos a establecer tres secciones. La sección 0, que es la sección inicial, donde el nivel del agua es máximo, antes de entrar al barraje fijo. La sección 1, que corresponde al tirante supercrítico, que va a entrar al salto hidráulico. Y la sección 2, que es el tirante subcrítico, que sale justamente del salto hidráulico, ¿no? Y acá están las expresiones de la energía, ustedes saben ya que es igual, ¿no? Es Z, que en este caso sería C sub 0, la cota, más P, más H, más la velocidad al cuadrado sobre 2G, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la energía en 0, la energía en 1 de la misma manera, ¿no? C sub 1 más D sub 1 más B sub 1 al cuadrado sobre 2G. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre las secciones 0 y 1, en este pequeño tramo, ¿no? Y aplicando la ecuación de energía, ¿cómo sería? Sería la energía en 0, la energía en esta sección va a ser igual a la energía en 1, más la pérdida de energía que ha ocurrido entre 0 y 1, ¿no? Porque si el agua se desplaza, para que el agua se desplace tiene que perder energía, ¿no? Si no, no se podría mover, ¿no? Entonces esta es la ecuación, reemplazando E sub 0 y E sub 1 aquí, o sea, ya sabemos quién es E sub 0 en función de todo esto, que es la ecuación de Bernoulli, y E sub 1 lo reemplazo acá y empiezo a agrupar, ¿no? Ustedes ven aquí, empezamos a agrupar. No olvidemos que C sub 0 y C sub 1 son cotas con respecto a un plano horizontal de referencia, ¿no? Que eso es lo que dice justamente la ecuación de Bernoulli. Empiezo a agrupar valores y finalmente llego a esto, ¿no? ¿En función de quién? De B sub 1 justamente, ¿no? Que tiene que ver con lo que yo quiero conocer, ¿no? Que B sub 1 va a estar expresado en función de quién, de C sub 0, C sub 1. Acá está C sub 0 y C sub 1 son estos valores. Un rato voy a activar. No sé si ustedes ven cuando activo este marcador, ¿lo llegan a ver o este marcador en color rojo lo ven o no lo ven? Sí se ve, ingeniero. Sí, ya que bueno, porque yo el otro día vi la grabación de una clase en Zoom y no llegué a ver el marcador, me parecía que no se ve en Zoom, pero bueno, si ustedes lo ven en este momento está bien. Yo le decía, acá está C sub 0, acá está C sub 1, C sub 0, C sub 1, P, ya sabemos que es P, H también está indicado, menos D sub 1, acá está D sub 1, se refiere a este tirante, más B sub H al cuadrado sobre 2G, menos la pérdida de energía que hay entre 0 y 1. Esta expresión, ya saben ustedes que viene de la ecuación de la energía, simplemente hemos agrupado convenientemente, ¿no? ¿Qué significa cada variable? Bueno, acá está, ya nosotros lo estamos viendo que C sub 0 es cota del terreno, C sub 1 la cota del colchón disipador, P la altura del barraje fijo, ¿de acuerdo? H la carga sobre el vertedero, o sea, o sobre el barraje fijo también. D sub 1 tirante del agua al pie del talud, o sea, en la pose de disipación que corresponde al tirante supercrítico. B sub H, velocidad en la cresta del barraje del vertedero, o sea, la velocidad que pasa por toda esta pequeña altura. ¿Cómo calculo eso? El caudal entre el área, ¿no? Y el área, ¿quién sería? La longitud del barraje por la altura H, ¿no? Entonces de ahí calculo B sub H. Y B sub 1 la velocidad del pie del talud. ¿Qué velocidad? La velocidad que el agua estaría llegando aquí, ¿no? Que es donde va a entrar el agua al salto, ¿no? Eso es lo que significa cada variable en esta expresión. Ya, para resolver esta ecuación se van a realizar las siguientes consideraciones, ¿no? Por ejemplo, dice, R va a ser igual a la diferencia de cotas, C sub 0 menos C sub 1. O sea, R va a ser esta diferencia que hay entre C sub 0 y C sub... Esta pequeña altura, ¿no? Esta pequeña altura que viene a ser la diferencia de cotas entre C sub 0 y sub 1, este desnivel más bajo de la pose de disipación va a ser R, ¿de acuerdo? Y acá indicado, dice, se considera que varía entre 0,50 y 1 metro, ¿no? ¿Ok? Es una recomendación que varía entre 0,50 y 1 metro. La pérdida de energía entre 0 y 1 se considera que va a ser el 10% de la velocidad de B sub H, ¿no? De la energía cinética, ¿no? Justamente acá, la velocidad acá es B sub H, su energía cinética sería B cuadrado sobre 2G, o sea, B sub H al cuadrado sobre 2G. El 10% de esa energía es la que se pierde en ese tramo, perdón, acá estamos, en ese tramo de 0 a 1, ¿no? Y el diámetro 1 tiene que ser mayor o igual a 10 centímetros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con esas consideraciones, estas tres consideraciones, lo reemplazo en esta expresión y voy a tener esta relación final, ¿no? Aquí está. ¿De acuerdo? Como ustedes pueden ver, D sub 1 sigue como D sub 1 acá, porque esta es una recomendación de cómo vamos a empezar a resolver. No debe ser menor a 10 centímetros este es D sub 1, ¿no? Y eso lo vamos a ver ya cuando planteemos la solución de algún problema, ¿no? Entonces, aquí está. B sub 1 va a ser 2G por R más P más H más 0,9 B sub H cuadrado sobre 2G y todo eso a la 1 medio y eso me va a dar el B sub 1. En esta ecuación que ustedes vean aquí tenemos dos incógnitas, ¿no? Tenemos B sub 1 y D sub 1, ¿no? Porque no conocemos ninguno de los dos, ¿no? Si bien es cierto,
la relación que me, la expresión que me relaciona B sub 1 y D sub 1 es el caudal, y acá está, dice, debe verificarse el valor de D sub 1 por la ecuación de continuidad, ¿no? Caudal que pasa, el caudal que está pasando por aquí, el caudal que pasa por aquí, aquí es igual a la velocidad B sub 1 que estaría pasando por aquí por el área, ¿no? ¿Y cuánto es el área acá? La altura por la base, ¿no? ¿Y cuánto es la base? Es la longitud de este barraje fijo, ¿no? La longitud del barraje fijo por la altura me da el área, ¿no? Y eso multiplico por la velocidad aquí, que es B sub 1, me da el caudal, ¿no? Que el caudal es el mismo que está pasando por todo este recorrido, ¿no? Y acá está, ¿no? Y aquí despejo D sub 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con estas dos ecuaciones yo empiezo a verificar y empiezo a calcular el valor de D sub 1 y también el de B sub 1, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, primero asumimos un valor de D sub 1, verificamos aquí, si no vale ese valor, lo reemplazamos aquí, aunque me parece que esto lo podemos incluir acá y resolver la ecuación directamente, ¿no? Sino que es una manera de hacerlo de manera iterativa, que es menos trabajosa que en el otro caso. Entonces acá asumimos un valor de sub 1, reemplazamos esta expresión, hallamos un B sub 1, con ese B sub 1, como conocemos el caudal y la longitud del barraje fijo, calculamos otro D sub 1, ¿no? Si no es igual a que hemos asumido, lo reemplazamos aquí y volvemos a hacer toda esa operación, hasta que los valores sean similares, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que dice aquí. Dice, si D sub 1 hallado no es similar al asumido, se deberá realizar otra iteración. De lo contrario, si son iguales, después de varias iteraciones, procedemos al cálculo de D sub 2. Ya conocimos D sub 1, ahora vamos a D sub 2, ¿no? ¿Y cómo calculamos D sub 2? Esto ya ustedes lo han visto en mecánica de fluidos 2, ¿no? Esta es conservación de fuerza específica, ¿de acuerdo? Con la ecuación de cantidad de movimiento se cumple que la fuerza específica ante el salto hidráulico es igual a la fuerza específica después del salto hidráulico, ¿no? Entonces esa igualdad se cumple y aquí yo despejo, ¿no? ¿Qué es I raya? Es la distancia que hay de la superficie libre del agua al centro de gravedad de la sección, ¿no? Entonces aplicando estas expresiones, yo reemplazo y despejo esta ecuación, ¿no? ¿De acuerdo? Como le digo, ustedes ya lo han visto, inclusive con toda seguridad han hecho demostraciones con estas expresiones, ¿no? Esto se puede demostrar lógicamente, ¿no? Entonces, como yo conozco D sub 1 y conozco la B sub 1 también, yo puedo hallar el valor de D sub 2. Entonces ya tendríamos ya los dos valores D sub 1 y D sub 2 resueltos. Ya tendría justamente la forma del flujo dentro de esta participación. ¿Qué dice a continuación? Aquí dice, comprobando se debe cumplir que D sub 2 es igual a D sub n más X, ¿no? Vamos a subir, perdón. Acá está D sub 2, que es esa altura, es igual a D sub n, que es el tirante normal del agua en el río, más X, ¿no? Que es este desnivel justamente, ¿no? Pero como digo, el objetivo es de que el salto se quede aquí, ¿no? Que de alguna manera garanticemos que el salto no salga, ¿no? Entonces es conveniente que D sub n más X sea un poco mayor a D sub 2, ¿no? Y por ese motivo se hace esta consideración, ¿no? Acá dice, para buscar que el salto sea sumergido, se debe verificar la siguiente relación, que D sub n más X, que habíamos dicho que es igual a D sub 2, realmente lo pongamos 15% más, ¿no? O sea, 1.15 por D sub 2, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo hallar el valor de X, ¿no? ¿Por qué? Porque D sub 2 lo acabo de calcular de esta relación. D sub n lo tengo porque es el tirante normal del agua en el río. Con esa relación yo puedo hallar X, ¿de acuerdo? ¿Y quién es X? Es justamente esta pequeña grada que forma parte de la pose de disipación. Aquí está, ¿no? Eso es X, ¿no? Eso lo vamos a ver en un ejemplo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, muchachos, están calladitos porque están entendiendo, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, no tengan temor de preguntar, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la geometría aquí, tenemos D sub 1 y tenemos D sub 2, pero ¿qué nos falta? Nos falta la longitud de esta pose de disipación. Yo inclusive conozco este desnivel, conozco X, ¿no? Ese dentellón que va a haber a la salida de la pose de disipación también lo conozco, ¿no? Que es X, entonces, ¿cómo calcula la longitud del conchol disipador? Hay esta fórmula que también ustedes la deben conocer de su curso de Mecánica de Fluidos 2. Conocidos los tirantes conjugados D sub 1 y D sub 2, es posible calcular la longitud necesaria para que se produzca el salto, ¿no? No tanto para que se produzca, sino porque el salto esté dentro de esa poza, ¿no? Porque igual se va a producir, ¿no? Si estamos yendo de supercrítico a subcrítico, va a haber salto de todas maneras. El detalle está que el salto no salga de la poza, ¿no? Esa poza debe tener la longitud necesaria para que ese salto se quede allí.
existen varias fórmulas experimentales que por lo general dan valores un poco conservadores. ¿Qué quiere decir un poco conservadores? Que dan valores más grandes que lo que realmente son, ¿no? Y vean ustedes, son diferentes criterios, ¿no? Y todos tienen diferentes relaciones y vamos a tener diferentes longitudes de pose y disipación. Bueno, que hay una figura. Pero, por ejemplo, si el proyecto es pequeño, por eso tengan claro esto, muchachos, en algún momento ustedes van a empezar a hacer diseños, van a participar en obras más grandes, en las cuales tienen que hacerse diseños importantes. Si vamos a hacer un diseño pues, de una bocatoma, como les decía, ¿no? Que va a captar 100 litros, 200 litros o 500 litros, que es medio cubo por segundo, realmente son obras pequeñas en las cuales nosotros podemos decir que sí, que estas fórmulas que tenemos aquí se van a verificar y no va a haber problema, ¿no? Porque son pequeñas, ¿no? Pero si vamos a suponer que es una obra como la bocatoma Irchin, por ejemplo, es una bocatoma, la pongo de ejemplo porque es una bocatoma que es grande y aparte su diseño se verificó en el Laboratorio Nacional de Hidráulica como tenía que ser, ¿no? Entonces vean ustedes, ¿no? Acá tenemos diferentes valores. ¿Cuál tomar? ¿No? ¿Tomo el mayor, tomo el menor, tomo el promedio? Yo por economizar de todos los valores que tengo aquí, puedo tomar el menor, ¿no? ¿De acuerdo? Yo quiero ser más conservador, voy a tomar el mayor, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, si bien es cierto, en el caso que tome el mayor, voy por la seguridad, pero estamos hablando pues de un barraje fijo que tiene una longitud pues de 80 o 100 metros. En 80 a 100 metros poner 2 metros más de longitud de pozo, 3 metros más de longitud de poza es un costo, ¿no? Y es un costo importante, ¿no? Entonces ahí entra la parte económica, ¿no? Entonces ya se juega entre la seguridad y la parte económica. Entonces, por ese motivo, en esos casos, donde de repente ninguna de estas fórmulas es la correcta, es conveniente hacer un modelo hidráulico para verificar cuál sería la longitud de la poza de disipación que va a permitir que el salto se quede dentro y disipe convenientemente, ¿no? ¿De acuerdo? Eso ténganlo presente, muchachos. En todo caso, si no es un modelo, bueno, tiene que ser un modelo hidráulico, puede ser un modelo físico o un modelo matemático, ¿no? Los modelos físicos son mejores actualmente porque trabajan con un flujo tridimensional, porque es la representación en pequeño de las estructuras reales, ¿no? Bajo ciertas consideraciones de similitud dinámica, cinemática y geométrica, que ustedes ya han visto en Mecánica de Fluidos 1, ¿no? Pero también hay modelos matemáticos, ¿no? Que ahora están más desarrollados, un poco ya debido al avance de las supercomputadoras, ya trabajar con ecuaciones más complejas es permitido, entonces también esos son válidos, ¿no? El costo entre un modelo matemático y un modelo físico es bastante diferente, ¿no? Porque el modelo físico es más caro que el matemático, ¿no? Entonces eso por ahí el matemático tiene más ventaja, pero actualmente, repito, el modelo físico es más certero porque trabaja con una representación natural en la cual los fenómenos tridimensionales del movimiento del agua se van a reproducir en ese modelo físico, cosa que no necesariamente va a pasar en el matemático, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, eso graben los muchachos en su mente y en un momento de repente lo van a tener que tener en cuenta, ¿no? Bien, en este caso vamos a plantear todas las fórmulas. Excholix dice la longitud de esta pose de disipación es igual de 5 a 6 veces la diferencia de los dos tirantes, ¿no? De los dos tirantes conjugados. Safranés dice que la longitud va a ser igual a D1 por el número de Fruit, justamente en 1, ¿no? En la parte supercrítica, ¿no? Acá está cómo se calcula el Fruit. La expresión del US Bureau of Reclamation dice 4 veces el diámetro en la zona subcrítica, esto como ecuación, y también tiene una gráfica, ¿no? Hay un método gráfico que está en función del número de Fruit en la zona supercrítica y de la longitud del salto entre el tirante en la zona subcrítica. Entramos con esos datos, calculamos entró con el número de Fruit, calculo un punto en la curva, trazo horizontal, tengo esta relación y de ahí espejo el valor de la longitud, ¿de acuerdo? Porque no, recordemos que el tirante ya lo conocemos, tanto aguas arriba como aguas abajo del salto hidráulico, ¿no? Bueno, acá en este gráfico le llaman I1 y I2, como, bueno, normalmente yo supongo que así lo llaman también en la Facultad de Civiles, yo también lo indico así, I1 y I2. Lo que pasa es que en otros textos lo llaman al tirante antes y después del salto, lo llaman D1 y D2, ¿no? Pero al final son diferentes nomenclaturas, pero representan lo mismo, ¿no? Y acá está lo que le decía, bueno, de eso se elige el mayor, pero sin olvidar el factor económico, justo lo que le mencionaba, ¿no? Que podría afectar la opción elegida, ¿no? O sea que hay dos factores, el factor económico y el factor de la seguridad, ¿no? Entonces eso tiene que evaluarse, ¿no? Como yo, si es una obra muy importante que vale muchos millones de soles la construcción, entonces sería bueno, repito, hacer un modelo hidráulico, ¿no? Ya sea matemático, físico, que me certifique que las dimensiones, las fórmulas que yo he aplicado,
y lo que yo he considerado para el diseño final es válido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y un modelo con respecto a una obra, pues, de esa magnitud, pues el modelo hidráulico representa menos del 10%, ¿no? De lo que vale toda la obra, ¿no? Menos, debe ser 5%, ¿no? Porque un modelo no vale tanto como vale construir toda esta estructura, que son estructuras bastante inmensas, ¿no? Entonces justifica verificar los diseños mediante un modelo, ¿no? Un modelo hidráulico, ¿de acuerdo? Y lo que le mostraba acá es lo siguiente, ¿no? El barraje fijo es este, ¿no? Aquí está, ven ustedes, todo es agua, ¿no? Si bien es cierto, es una figura, pero así empezó todos los barrajes fijos a funcionar, ¿no? Este es el cauce del río, se coloca una estructura de concreto con un perfil hidrodinámico, el agua empieza a pasar por aquí y al encontrar el barraje fijo va a empezar a elevarse y el exceso pasa por encima, ¿de acuerdo? Tal como se observa en esta figura. Con el tiempo, los sedimentos que va transportando el río, sedimentos de fondo, ¿no? Recordemos que el transporte de sedimentos en un río está formado por dos, ¿no? El transporte de fondo, que es el material grande que está saltando o rodando, ¿de acuerdo? Y el sedimento de suspensión, que por lo que es pequeño está mezclado con el agua, ¿no? Entonces eso nunca se va a sedimentar a menos que el agua se quede quieta, ¿no? Pero si el agua está en movimiento, el agua va a pasar, el sedimento de suspensión siempre va a pasar, ¿no? Nunca se va a quedar aquí en el barraje fijo, ¿no? ¿Quiénes se quedan? Los sedimentos más grandes, los que se están transportando, ya sea saltando, ya sea rodando, ¿no? Pero no el que está en todo momento suspendido en el agua, ¿no? Entonces, ese sedimento en el paso del tiempo se va a ir llenando, se va a ir llenando y se va a ir llenando hasta que finalmente eso se colmató. Y si este río tenía una pendiente, vamos a suponer que tenía una pendiente de 5 por 1000, al final va a tener una pendiente casi horizontal, ¿no? Porque esto se va a llenar completamente y va a cambiar la pendiente del río en esa zona, ¿no? Y es la foto que está mostrándose aquí debajo, ¿no? Este barraje fijo que inicialmente tenía una altura que no creo que haya sido menos de 2,5 metros a 3 metros, vean ustedes cómo finalmente se llenó, ¿no? Se llenó de sedimentos, ¿no? Inclusive vean acá en la parte superior se ve el material que está siendo transportado, ¿no? Son piedras angulosas que están encima, ¿no? Y todo está colmatado, ¿no? Parte de esto también está acá en la pose de disipación, ¿no? ¿De acuerdo? Este va a ser el final de todos los barrajes fijos. Por eso es conveniente también verificar qué altura alcanza el agua en condiciones de avenida en este barraje fijo una vez que está colmatado, ¿no? Porque una cosa es que está, una forma es cuando está totalmente libre, cuando recién empieza a funcionar, no hay sedimentos, y otra es cuando está totalmente colmatado, ¿no? Habría que verificar en esas condiciones cuánto sería la carga de agua sobre este barraje fijo, ¿no? ¿De acuerdo? Son cosas que hay que considerar. ¿Alguna consulta? Nada, muchachos. Me sorprende que no consulten nada. Bueno, vamos a ver. Ingeniero, Dime. una vez que el barraje ya está colmatado, la parte curva del barraje sigue funcionando igual o ya se desgasta o Si la parte curva, no olvidemos, vamos a esta figura de acá. No olvidemos que la energía que hace que el agua pase por aquí es justamente esta carga de agua, ¿no? Esta carga H, ¿no? Entonces, esto, si bien es cierto, se va a sedimentar, va a haber una carga H que sí habría que verificar si es la misma a cuando esto está libre, ¿no? Me parece que hay una pequeña variación que podemos despreciarla, ¿no? No hay mucha variación, pero siempre podemos verificarlo, siempre es bueno, ¿no? ¿Por qué verificarlo? Porque eso depende del alineamiento del río con respecto al barraje fijo, ¿no? De repente tiene una pequeña curvatura que haría sí que el H cambie, por eso es bueno verificarlo, ¿no? Pero en general he visto en los modelos que se han realizado en el laboratorio que eso no había mucha variación, ¿no? Era despreciable, ¿no? Entonces, esta es la carga que hace que venga la velocidad por aquí, ¿no? Entonces, si este perfil es hidrodinámico, que el hecho que se colmate acá no afectaría en el paso del agua cuya fuente de energía es el H, el paso del agua por aquí, ¿no? No afectaría, ¿no? ¿Qué pasa? Repito, ¿no? Esta curva viene de un cálculo que viene de coordenadas, ¿no? De una ecuación que es un poquito difícil. Como cálculo matemático lo podemos hacer, ¿no? No sé, creo que lo pusimos abajo. Como cálculo matemático lo podemos hacer. Graficar también lo podemos graficar de manera, acá esto, ¿no? Esto lo podemos graficar, lo podemos hacer, no hay problema. El problema es cuando se construye, ¿no? Que muchas veces cuando se construye, por la misma magnitud de la obra, no se toman las previsiones como para que el perfil que se construye
respete justamente la forma que está en el diseño, ¿no? Entonces esas variaciones que hay en el diseño es lo que provocan justamente que el agua cuando pase se generen pequeños vacíos, ¿no? Que el agua se despega del perfil y ahí es donde se genera la erosión que ustedes han visto o de repente tienen conocimiento que ocurre en este tipo de estructuras, ¿no? No debería pasar si este perfil fuera estrictamente hidrodinámico, no debería pasar eso, ¿no? Pero el detalle está en la etapa constructiva, ¿no? Es el detalle ahí donde no se construye bien y una pequeña variación es la que ocasionaría justamente esa separación de esa lámina de agua que provocaría esas presiones negativas y la cavitación de esa zona del concreto, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, a ver, acá tenemos un video 5.4 que lo voy a mostrar. Primero voy al Jamboard. A ver, vamos a ir al Jamboard hasta acá. En el caso en Jamboard quiero mostrarle esto. ¿Qué pasa en un río en régimen subcrítico? A lo mejor lo hago con la mano, así. Un régimen con río subcrítico, la pendiente no es tan fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un río de la selva, ¿no? No necesariamente de la selva, puede ser de la parte de la sierra, pero un tramo del río en el cual la pendiente no es fuerte y hay bastante producción de sedimentos. Ya les he mencionado, ¿no? Que los sedimentos grandes van a estar transportándose de esta manera, ¿no? Saltando, ¿de acuerdo? ¿No? Y otros van a transportarse, pues, van a transportarse rodando, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero los más finos, los que no son tan finos como para mezclarse con el agua, pero sí son finos como para avanzar, no van a avanzar ni rodando ni saltando, ¿no? Vamos a poner el nivel del agua por aquí. Vamos a poner, no, de este color no. El nivel del agua es esta, vamos a poner, ¿de acuerdo? Y el caudal va en esta dirección. El sedimento de suspensión, pues, va a estar mezclado en el agua, ¿no? Es un material bien fino, ¿no? Pero los que no son muy grandes, tipo arenas, pongamos, porque estas son piedras, ¿no? Son de 4, 5, 6, 7, hasta 10 centímetros, 15, hasta 20 centímetros, ¿no? Pero pues los que son tipo arenas, que no son tan pequeñas como para estar mezclado en suspensión, esos van a avanzar de esta manera, ¿no? Voy a hacer en color verde. Va a avanzar como una barra, ¿no? Una barra de sedimentos de esta manera, ¿no? Esa es la forma como va a avanzar esta barra de sedimentos en un río subcrítico, ¿no? Así poco a poco van avanzando. O sea, uno pasa encima de otro y así van avanzando. Esta es la dirección de avance de la barra de sedimentos, ¿no? Ok, entonces esto es lo que hace justamente que el barraje fijo que está acá al final, el barraje fijo que está aquí, vamos a ponerlo por acá, no. Bueno, lo pondré con color negro. El barraje fijo que está aquí, vamos a ponerlo por acá, que este barraje fijo al final se colmate, ¿no? Este barraje fijo, al final este barraje de cemento llega aquí, se va llenando y todo se va a llenar, ¿no? Ya estos materiales grandes van a pasar ya por encima, como hemos visto en la foto, ¿recuerdan? En la foto está el material grande, ¿no? El que va pasando por encima, ¿no? Como ellos van por el fondo, y el fondo se está cambiando debido a que avanzó esta barra de sedimentos, entonces esto se va ya pasando por encima. Eso es lo que va a hacer que esto se sedimente, ¿no? Y eso es lo que se va a ver en el video que vamos a ver a continuación, cómo avanza esta barra de sedimentos. Y otra cosa, esta es otra de las razones por la que sería absurdo hacer esto, ¿no? Colocar acá una bocatoma tirolesa, ¿no? Sería lo más absurdo hacer esto, ¿no? Caramba, eso no quise, vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Esa barra de sedimentos pues va a llegar aquí, pues, porque está una pendiente subcrítica, esta barra de sedimentos avanza de esta manera, llega aquí y ya se dedica a llenar todo esto, ¿no? Y al final toda esa bocatoma en régimen subcrítico, que está mal diseñada, al final se llenó de sedimentos, ¿no? Y dejó de funcionar, ¿no? ¿De acuerdo? Esa cosita, muchachos, ténganlo claro, son conceptos de que deben tener ustedes
en cuenta. ¿Okay? Esta es la razón por la cual sería absurdo colocar diseñar una bocatoma en régimen, una bocatoma tipo tirolesa que corresponde a flujos en pendiente supercrítica, ¿no? Por esta barra, ¿no? Que ya hemos visto que va a sedimentar este barraje fijo, ¿no? Bien, entonces esto lo vamos a ver en el video a continuación, en la cual es un video que se hizo en un laboratorio. Se va a ver cómo al colocar una obstrucción en un canal de pendiente variable, la barra de sedimentos va avanzando y va llenando esto, ¿no? Y hasta que tapa totalmente esa obstrucción que estaría representando el barraje fijo, ¿no? Le vamos a mostrarle esto. A ver, eso lo tengo aquí. No, este no es. ¿Dónde está entonces? Quiero buscarlo. No lo he levantado. Voy a... ¿Esta qué clase es? 5, ¿no? Debe estar aquí. Y es esto. ¿Logra ver el video para ponerlo? Muchachos, confirmen si ya está viendo el video para ponerlo, para que empiece a correr. Sí, sí se ve, ingeniero. Ya, Sí, voy a ingeniero, poner, sí se entonces, ve. observen por favor el efecto. Ya esta superficie semicilíndrica estaría representando el efecto de un barraje fijo, ¿de acuerdo? Y van a ver ustedes cómo este material que es tipo arena va a empezar a comportarse ante la presencia de esta obstrucción en su cauce, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Lo colocan. Es un agua que transporta esa barra de sedimentos que le mencionaba y miren qué es lo que pasa, ¿no? Ven cómo se va colmatando todo. Y al final quedó como se ve en el barraje fijo. Eso es lo que sucede, ¿no? Y el sedimento obviamente sigue pasando por encima, por eso que vimos que la pose y disipación está con sedimento, ¿no? Bueno, ahí no sé, ya son efectos que están haciendo. Están ahogando justamente ese salto y eso es lo que ocurre, ¿no? Aquí lo que quiero que vean es qué pasó cuando se colocó ese barraje fijo, entre comillas, dentro de ese cauce que está transportando material de fondo, ¿no? Que avanza con un régimen subcrítico como barras, ¿no? Y así queda finalmente, ¿no? Bien, entonces eso era, muchachos. ¿Está claro la explicación? Eso es lo que pasa en el barraje fijo, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? A ver. Nada, muchachos, no, ninguna pregunta. Ingeniero, Sí. imagino que ahí se hacen trabajos de descolmatación. No necesariamente. Los barrajes fijos ya están condenados a funcionar así. Imagínate que se van a estar haciendo trabajos de descolmatación cada año, es absurdo. Al final, todo barraje fijo, y ténganlo presente ustedes cuando viajen a alguna zona donde hay una bocatoma, observen el barraje fijo. Si no es una obra recién inaugurada, lo van a encontrar como están viendo en la figura, ¿no? Totalmente colmatado, ¿no? Donde se hacen trabajos de limpieza en los embalses, ¿no? Por ejemplo, en embalses, no en los embalses inmensos, ¿no? Sino en un embalse tipo... lo que se denomina pondajes, ¿no? Que son embalses pequeños que sirven más que nada para regular un volumen de agua que se va a usar cada día, ¿no? Por ejemplo, una central hidroeléctrica, ¿no? Se almacena un volumen de agua que va a permitir generar más energía en horas punta de ese día, ¿no? Si es una zona de riego, también va a permitir regar en la hora de mayor demanda, ¿no? Pero son embalses que no son tan grandes, ¿no? Entonces, allí sí amerita hacer una limpieza continua cada cierto tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese volumen de agua es útil, porque necesito almacenar ese volumen para fines de producción, ¿no? En cambio aquí no, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es que el agua pase por encima nada más, porque su objetivo es que el nivel del agua se eleve, ¿no? Acá no estamos almacenando nada, ¿de acuerdo? Por ese motivo no es necesario hacer la limpieza, ¿no? ¿Está claro, muchachos? Esa es la razón, ¿no? Acá no hay almacenamiento, sino simplemente dejar pasar el agua porque queremos que el nivel del agua se eleve, ¿no? Porque esa es la función de ese barraje fijo, ¿no? La función de un pondaje, que es un pequeño embalse, es almacenar agua. Entonces, en ese sentido, sí necesito hacer la limpieza de ese almacenamiento, ¿no? ¿Está claro, muchachos?
Sí, ingeniero, y nunca se ha pensado en hacer dar soluciones a ese efecto para no, o bueno, para poder alargar la vida de un barraje. No, pero el barraje funciona así. O sea, no hay problema, el barraje no muere, el barraje sigue. Una vez que se colmató, como ustedes pueden ver, eso representaría el nuevo fondo del río en ese tramo. Y el agua y el sedimento pasaría, como ustedes lo ven aquí, ¿no? Que ustedes ven acá las piedras, ya están, las piedras grandes que son el transporte de fondo que avanza rodando, saltando, ya está encima, ¿no? O sea, esto ya forma parte del cauce, ya viene a ser el fondo del río, ¿no? O sea, cambió la pendiente del río en ese tramo, en el tramo de influencia del barraje fijo, ¿no? O sea, no es que dejó funcionar, esto sigue funcionando, ¿no? ¿Eso no puede afectar a los barrajes móviles también? O sea, tanta Por eso hay un acumulación. muro divisorio. Vamos a ver acá. Vamos a ver en la figura más arriba. Acá no se nota. Acá tampoco se distingue bien. Acá. Este es el muro divisorio que está acá, ¿no ven? Vamos a ver acá un poco más grande. Este muro divisorio es lo que divide justamente, los sedimentos colmatarían toda esta zona. Entonces, esto no sigue pues indefinidamente, ¿no? Esto se llena hasta la cresta del barraje fijo y toda esta zona de influencia que delimita este muro divisorio, ¿no? De acá ya empieza a descender ese nivel y el agua, como acá tiene fuerza del agua, porque el barraje móvil al abrirse ya tiene fuerza, ya que el agua pasa a velocidad, entonces acá ya limpia toda esta zona, ¿no? Toda esta zona sí se permanece limpia debido justamente al efecto del manejo de la compuerta del barraje móvil, pero esta zona que está en contacto con el barraje fijo y que está delimitado por este muro divisorio, esta zona sí se colmata, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Esa era tu consulta? Ahora este muro divisorio es corto, yo he visto que estos muros son más largos, ¿no? Es bastante corto este muro divisorio, ¿no? Estos muros divisorios por lo general son más largos, ¿no? Eso existe, ¿no? Por ejemplo, estaría mal que no haya este muro, ¿no? Que divida lo que es el barraje fijo y el barraje móvil, ¿no? Eso sí hay, ¿no? ¿Algún otro comentario? Ingeniero, disculpe, Sí, una consultita. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del barraje fijo en Imperial? Yo recuerdo que hace algún tiempo hicimos una visita de campo en el curso de drenaje ya. y nos hicieron el comentario de que ese barraje fijo había fallado y que estaba inoperativo, solamente estaba funcionando el barraje móvil. Ya, no conozco el caso. ¿Por dónde dijeron la razón? O sea, ¿cuál era el problema? No nos explicaron exactamente, Pero no, solamente ese comentario. ya, pero de acuerdo a lo que llegaste a mirar, a observar el barraje fijo. Sí lo vimos y Ya, justo la imagen, ahorita me acabo de acordar y tengo una imagen y justamente se parece bastante a esta, la que usted está mostrando ya. en presentación, ¿no? Más, en ningún momento nos llegaron a explicar por qué es que había fallado. Mira, Y está bien, estos barrajes fijos cuando fallan por esta razón. Lo vamos a ver en la figura que está aquí arriba. No es por lo que se ha colmatado, sino es esta es la zona problemática. Esta es la zona, la que está aguas abajo, ¿no? Si es agua limpia acá, puede ser dos cosas, ¿no? Es una obra recién inaugurada, o que el río realmente no transporta mucho sedimento, de repente como hay bastante vegetación, el transporte de sedimento es mínimo, entonces esto se va a llenar, pero pues va a pasar mucho tiempo, ¿no? El problema es esto, ¿no? Cuando este barraje fijo, pues te preguntaba si habías visto, cuando esta superficie ya está erosionada y está con puros huecos, entonces esto ya está inutilizado, ¿no? O cuando esta poza de disipación se empezó a quebrar porque cayó una piedra y la partió, también esto está inutilizado, ¿no? O cuando pasó esto, ¿no? Que después de la losa y estas erosiones, también eso inutiliza todo este barraje fijo. O sea, pasa una avenida más y esto pues ya se podría reventar, ¿no? O sea, ya el daño sería mayor si esto sigue funcionando en esas condiciones, ¿no? Entonces, una de esas causas debe haber sido, ¿no? Todo lo que ha sucedido por aguas abajo, ya sea en esta superficie del barraje fijo, en la poza y disipación, o si no, a la salida de esta poza, ¿no? Por lo general eso es lo que se daña, ¿no? Esto se revienta, se hace puros huecos que ya entran al cauce del río, que ya ponen en peligro toda esta estructura, y esto se erosiona también, ¿no? Que también se hacen huecos bien grandes, que inclusive se ve los fierros que forman parte del refuerzo en este perfil del barraje fijo, ¿no?
O también esta zona que se levanta, ¿no? Se levanta también esta zona del concreto, ¿no? Por eso, si tú hicieras un poco más de memoria, de repente podrías recordar si ha sido una de esas causas. Pero esas son las causas que por lo general inutilizan este tipo de estructuras, ¿no? ¿Alguna otra consulta, muchachos? Si tienen oportunidad de hacer viajes, yo me acuerdo que, bueno, en mi curso nunca lo he hecho, ¿no? Pero el ingeniero Mansen sí siempre hacía, en su curso de irrigación, hacían viajes con los estudiantes y se iban a ver obras, ¿no? Y bueno, obviamente esas obras complementarían de manera excelente lo que se está viendo aquí, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, podrían verificar que una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que se hace ya en un diseño, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Entonces, es una buena opción, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta sobre esto más adicional? Bien, voy a pasar lista, muchachos, antes de hacer este ejemplo que está aquí, que no lo he desarrollado. Ah, no está desarrollado. Bueno, voy a pasar lista, muchachos, primero. Es que repito, ¿no? Lo que pasa es que esto, bueno, no lo he cambiado. Sigue con el esquema de las clases presenciales, ¿no? Entonces, la clase presencial lo que hacía eso lo desarrollaba en la pizarra en base a lo que hemos visto aquí, ¿no? Qué pena que no lo tenga desarrollado, pero vamos a ver qué hacemos. Ya. Voy a pasar lista, muchachos, antes. Contestan, por favor, la lista. Achuy se encuentra. Presente, ingeniero. Aguilar Jiménez. Presente, ingeniero. Aguilar Medina. Presente, ingeniero. Muy bien. Aguirre Puglias. Presente, ingeniero. Argandoña Salcedo. Benito Rivera. Cáceres Díaz. Caruajulca Salazar. Presente, ingeniero. Muy bien. Casas Vega. Presente, ingeniero. Chacón Ramos. Presente, ingeniero. Chávez Reyes. Presente, ingeniero. Condori Nina. Condori Oré. Cristóbal sí está porque hizo una consulta temprano. Eusebio Palomino. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Guevara Martínez. Guevara dice presente, muy bien. Buenas noches. Guacharaqui Barrientos. Guacharaqui se encuentra. Guamán Mata. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Maravilla Aguilar. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Medina Espinosa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Montañez Mesa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Montoya Aldonate. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Palacios Vidal. No está Palacios. Palma Salazar. Tampoco está Palma. Peña Peralta. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Pérez Méndez. Muy bien. Ramos Mendoza. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Rivera Acuña. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Salazar Medina. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Salazar Nieves. No está Salazar Nieves. Sedano Alba. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Soto Jerónimo. No está Soto. Zulca Martínez. Presente, ingeniero. Muy bien. Tarazona Cisneros. No está Tarazona. Vega Alvarado. Vega Alvarado. Presente, ingeniero. Bien. Voy a llamar a los que no han a los que no han contestado la lista. A ver, se encuentra Tarazona, Soto Jerónimo,
Salazar Nieves, Palma Salazar, Palacios Vidal, Huacharaqui Barrientos, Eusebio Palomino, Cristóbal Chaparro, Cáceres Díaz. Cristóbal, presente, ingeniero. Ah, que no te puse un ratito, disculpa. Sí, a ver, justo decía que todavía es, ¿cómo te he puesto falta? Que me he equivocado. Gracias por... Cáceres Díaz, Benito Rivera, Argandoña. Bien, guardo registro de asistencia y continuamos con la clase. Bien, y el ejemplo dice, ¿no? Dimensionar un barraje fijo de 25 metros de ancho y su colchón de disipación necesario para evacuar un caudal de 77 metros cúbicos por segundo, considerar que R vale 0,9, ¿no? Claro, acá, si nosotros queremos ver esto, este es un problema en el cual prácticamente me dan todos los datos y yo ya tengo que ver el barraje fijo, ¿no? Pero en el caso de que ustedes hagan un diseño integral, ustedes tienen que buscar justamente ese caudal, ¿no? Entonces, bueno, el P ya saben que sale en función de la ventana de captación, entonces eso no habría problema. Pero este caudal, por ejemplo, que en este caso se les da de dato, en el caso de que fuera una bocatomo que ustedes están haciendo completamente su diseño, o sea, ventana de captación, barraje fijo, barraje móvil, entonces ese caudal ustedes tendrían que determinarlo, ¿no? ¿De qué manera? Primero diseñando el barraje móvil y luego a partir de asumir una longitud del barraje fijo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo asumen? Ya hemos visto, ¿no? Con esta expresión que está aquí, y con esa longitud del barraje fijo más las dimensiones del barraje móvil, yo hago pasar el caudal de avenida, ¿no? Y calculo un H, ¿no? Si ese H es razonable a lo que yo espero que se debe elevar el agua en esa zona, entonces lo tomo ya como respuesta, ¿no? Pero si yo considero que es muy alto, muy grande el H, entonces debemos incrementar la longitud del barraje fijo, ¿no? En este caso se le está dando de dato, ¿no? El caudal se le está dando de dato, ¿no? Entonces y el caudal, perdón, y la longitud le está dando de dato, más que nada para que ustedes tengan como objetivo diseñar ya la geometría de su 1, de su 2, la longitud, ¿no? Pero en una situación real ustedes tendrían que determinar todo eso, ¿no? En este caso del diseño de los barrajes, ¿qué es lo que domina el diseño de un barraje fijo? ¿Qué es lo que ustedes tendrían que cuidar? Es lo siguiente, ¿no? Creo que en el Jamboard lo veo mejor. Vamos a ver. Esto, ¿no? Este concepto del el caudal por unidad de ancho, o lo que se denomina también caudal unitario, ¿no? Lo voy a poner debajo porque no voy a pensar que tiene que ver con esto. Caudal por unidad de ancho, también llamado el caudal unitario, ¿no? ¿A qué se refiere ese caudal unitario? Vamos a suponer que ustedes tienen el ejemplo, a ver, vamos a ver este ejemplo que está aquí. Justamente el ejemplo que 77 y 25, ¿no? Por ejemplo, en el caso del ejemplo de aplicación que estamos viendo ahorita, el caudal me dicen que es 77 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y me dicen además que la longitud del barraje fijo, esa longitud L, es 25 metros, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros graficamos este barraje fijo, o creo que lo puedo ver mejor acá, aquí, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven el barraje fijo, esta es su altura, y este es el H de carga que hay sobre ese barraje, ¿no? Entonces, si yo tomo 1 metro de ancho de este barraje, ¿qué caudal está pasando, no? Y eso lo obtengo justamente, ese sería el caudal unitario, ¿no? Entonces, ese caudal unitario que yo lo voy a anotar con Q minúscula, eso va a ser igual al cociente de Q entre L, ¿no? Donde L ya saben ustedes que es la longitud del barraje fijo, ¿no? En este caso sería la longitud perpendicular a la pizarra, a la presentación, o la longitud, en este caso SL, que aparece ahí, lo voy a poner acá, por si acaso, si revisan y que no se confundan. SL vendría a ser esto, ¿no? Vendría a ser esto el L, ¿no?
Esto de las variables que se ponen para resolver esto, es un poquito que quiero que tengan cuidado, porque como ustedes pueden ver, hay veces P se le llama a varias cosas, ¿no? Y ustedes pueden causarle confusión a ustedes, ¿no? Quiero cerrar acá porque dé la impresión de que acá cierra el barraje fijo, porque ustedes no tengan problemas, ¿no? Ay, caramba, es así. Más o menos es por acá. Vamos a suponer que aquí cerró el barraje fijo, ¿de acuerdo? Y acá hay un muro, el muro de protección, el muro de acauzamiento está aquí. Vamos a completar acá el muro también para que se vea mejor. Aquí. Entonces, en este caso, esta longitud vendría a ser el L, ¿de acuerdo? El L, justamente acá está L, ¿no? Está concordando con eso. Eso vendría a ser el L, ¿no? Vamos a poner el color rojo. ¿Por qué no sale? ¿No quiere pintar? Qué raro. Ahí está, pero no aparece después. Ah, está en blanco. Ahí está. Entonces, ese L se refiere a esto, ¿ya? Todos de acuerdo, faltaba poner, ¿no? Acá dentro del cálculo del barraje fijo, el caudal es QC, que es un coeficiente que varía entre 2 y 2.2. L es la longitud por el cual va a pasar el agua en ese barraje fijo. H es la carga de agua sobre el barraje fijo y 1,5 es el exponente que corresponde a vertederos que tienen esta forma rectangular, ¿no? Entonces, eso es L. Entonces, le decía, el caudal unitario se determina dividiendo el caudal total que pasa por aquí entre el ancho o la longitud L de ese barraje fijo, ¿no? Y eso lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, el caudal unitario Q, que es Q minúscula, en este caso Q minúsculo sería 77 entre 25, ¿de acuerdo? ¿Pueden calcular cuánto sale eso, por favor? 3.08. Esto sería metros cúbicos por segundo y por metro, ¿de acuerdo? ¿Ok? Si ese barraje fijo no hubiera tenido la longitud de 25 metros decimos, no, 25 metros es mucho, vamos a tomar un valor menor porque es muy caro hacer un barraje de tal longitud, vamos a tomar un barraje de 15 metros, por ejemplo. Si estamos en esa situación, entonces, en ese caso, ¿cuál sería no? En ese caso, ¿cuál sería el valor del caudal unitario? Calculen, por favor, acá sería 15. ¿Cuánto saldría en ese caso? 5.13. 5,13, ¿no? Y vean ustedes, ¿no? Esto del caudal unitario es el que se calcula para diseñar esos dados de disipación, ¿no? No es lo mismo tener que por cada metro de ese barraje pasen 3,08 metros cúbicos a que pase por cada metro de ese barraje 5,13 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, este concepto. Por eso le decía, cuando se van a diseñar esos dados de disipación, las dimensiones, la orientación de esos dados está en función justamente de ese caudal unitario, ¿no? Si yo le pongo 50 metros a ese barraje fijo, este caudal unitario va a ser menor, ¿no? Y es mejor, cuanto menor sea el caudal unitario, es mejor, la disipación va a ser mejor en ese barraje fijo, ¿no? Pero a veces, como le decía, ¿no? La topografía de la zona, de repente es una zona encañonada en la cual solo disponemos de 25 metros o de 15 metros para hacer ese paso, entonces tenemos que hacerlo ese ancho nada más. Y para este caudal unitario empezar a diseñar los dados de protección para hacer una mejor disipación de ese salto, ¿no? Ok, entonces este concepto de caudal unitario es importante. Ustedes están viendo la diferencia, ¿no? No es lo mismo que pase 3 metros cúbicos o que pase 5 metros cúbicos por segundo por cada metro del barraje fijo, ¿no? Eso también ténganlo en consideración. Y regresamos ahora sí a la clase. ¿Y dónde está la clase? No quería compartir toda la pantalla por un motivo. Acá está. Ya, entonces el problema, como les decía, en este caso el estándar de datos
Si no fuera así, ustedes tendrían que hacer todo el cálculo, ¿no? Tendría que tener a partir del caudal de avenidas, diseñar el barraje móvil, luego el barraje fijo, a partir de la longitud que se recomiende y empezar a verificar, ¿no? Y a partir de alguna limitación que se les pueda dar, ustedes ver cuánto sería la longitud del barraje fijo, y con eso recién tener la carga y hacer todo lo que aparece en este procedimiento, ¿no? Que es seguramente lo que van a hacer ustedes en su trabajo escalonado. Deben hacer eso seguramente. Bien, entonces acá está el problema, dice dimensionar un barraje fijo. ¿Qué quiere decir dimensionar? Calcular el D sub 1, calcular D sub 2, calcular el X y calcular también el valor de la longitud de la pose y disipación, ¿de acuerdo? Acá está indicado los pasos que hay que seguir. Lamentablemente no lo voy a hacer. Calculamos la carga H sobre el barraje fijo. Podemos plantear algo de eso, ¿no? Esa carga H, ¿cómo lo calculo? Aplicamos la ecuación. Ahí me dan de dato inclusive los valores, ¿no? Cuánto vale C, cuánto vale P, ¿no? Entonces Q es igual a C por L por H a la 3 medios, ¿no? En este caso el caudal me dan de dato, que es 77, es igual a 2, porque es el valor que me dan, por L, que también me dan, que es 25, y por H a la 3 medios, que vendría a ser mi incógnita, ¿no? Entonces de ahí despejaríamos H, ¿no? ¿Pueden sacar cuánto sale H, por favor? A ver. ¿Me puede despejar cuánto sale H? 1.33 solo. 1,33 metros, ¿de acuerdo? Ya tengo el valor de H, entonces voy a calcular el tirante D sub 1, ¿no? ¿Y cómo calculo D sub 1? A partir de esta expresión, ¿no? Hoy voy a trabajar con dos expresiones aquí que son estas, ¿no? Vamos a hacer al menos una... Vamos a avanzar con este cálculo, a ver. Ya, entonces vamos a calcular el D sub 1. Y para calcular el D sub 1, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que partir de esta expresión, ¿de acuerdo? En esta expresión, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular D sub 1, pero D sub 1 es incógnita y también el B sub 1 es incógnito. Entonces acá tenemos dos incógnitas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a asumir valores, ¿no? Dicen que el D no debe ser menor a 10 centímetros, podemos arrancar con un valor, ¿no? Pero antes que vamos a calcular los valores previos, ¿no? El R lo tengo, aquí está de dato, ¿no? No hay problema, el R lo tengo. El P lo tengo, también está de dato aquí, ¿no? El H lo tengo, lo acabo de calcular, ¿no? El D sub 1 es mi incógnita, el B sub H lo tengo, lo puedo calcular, ¿no? ¿Y cómo calculo el B sub H? Si alguien no está de acuerdo, me indica, por favor, ¿eh? El B sub H va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Es el caudal que va a pasar por encima de la... Caramba. Es el caudal que va a pasar por encima del barraje fijo, ¿no? Ahorita vamos a ir a esa zona porque ustedes vean y entiendan mejor que es igual al B sub H. Esto, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces acá el agua está muerta, ¿no? Y acá el B sub H va a ser el agua que va a pasar por esta altura, ¿no? Por esta altura y por toda la longitud del barraje fijo, ¿no? O sea, el área, ¿cuál sería? H por L, ¿de acuerdo? El caudal lo conozco, y si conozco el caudal y conozco el área, puedo calcular la velocidad, ¿de acuerdo? Y ese va a ser justamente B sub H, ¿no? Entonces B sub H va a ser igual al caudal, que lo tengo de dato, entre el área, ¿no? Que sería el H por L, ¿no? Entonces acá ya reemplazo valores, y acá sería igual el B sub H. Sería lo siguiente, ¿no? B sub H es el caudal, ¿cuánto me dice que es? 77, ¿no? El H ya lo tengo, lo he calculado 1,33. Y el L me lo dan de dato, ¿no? Que es 25 metros, me parece. 25 metros, ¿no? Y de ahí espejo justamente el B sub H, ¿no? ¿Cuánto sale, por favor, me pueden decir? 232. 232 metros por segundo, ¿eh? Esa es la velocidad B sub H. Si alguien no está de acuerdo, muchachos, no se queden callados, ¿eh? Así sería, ¿no? Ya tengo B sub H, ahora sí puedo reemplazar en esta expresión. Pero repito, no conozco, pues no conozco esta
el valor de D sub 1 ni tampoco B sub 1, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a asumir un valor, ¿no? Entonces digo acá, asumo un valor de D sub 1. Me dice que sea mayor a 10 centímetros, voy a tomar un D sub 1 de 20 centímetros, ¿de acuerdo? O 0,20 metros, ¿no? Con eso vamos a ver qué es lo que tenemos, ¿no? Vamos a reemplazar los valores allí. Y en esta expresión. Voy a reemplazar los valores que se han hallado. B sub 1 es incógnita. Bueno, ustedes saben que G es 9,8. El R es 0,6 porque me lo están dando de dato. El P es 1,5. ¿De acuerdo? El H también lo tenemos 1,33. El D sub 1 estamos diciendo que estamos asumiendo 20 centímetros. Y B sub H también lo tenemos, ¿no? Que es 2,32, ¿no? Ups, borró el cuadrado. No me permite escribir. Bueno, voy a tener que borrar el cuadrado. No, voy a tener que borrar todo. Sería 2,32 al cuadrado, ¿no? Entre 2G y toda la U media, ¿no? ¿Qué salió acá? Bueno, acá se supone que es por, ¿no? Acá estamos siguiendo esto, ¿no? 0,9 por la velocidad al cuadrado sobre 2G. ¿Cuánto sale eso, por favor, el B sub 1? Al menos quiero hacer un cálculo y de ahí ustedes continuarían. 8.26. 8.26, muchas gracias. Y entonces 8.26. Como ya tengo el valor de la velocidad que he hallado, pero asumiendo que el tirante era 20 centímetros, entonces eso no es correcto, ¿no? En todo caso puede ser correcto, pero tenemos que verificarlo, ¿no? Entonces, como ya conozco la velocidad, voy a aplicar esta relación. ¿De acuerdo? Voy a aplicar esta relación. Con esto lo acerco un poco más. Y voy a aplicar voy a verificar el D sub 1 para partir de esta velocidad que hay acá. Entonces, D sub 1, voy a copiarlo y voy a reemplazar valores. Bueno, ustedes ya saben lo que pueden ir reemplazando, inclusive ustedes mismos, ¿no? D sub 1 va a ser el caudal, que es 77, por la velocidad B sub 1, que es lo que hay acá justamente, que es 8,26. Y por la longitud que ya sabemos que es 25 metros, ¿no? Y de ahí obtengo el D sub 1, ¿no? ¿Cuánto sale D sub 1? ¿Pueden calcularlo? 0.37. 0.37, ¿se dan cuenta? Pues es evidente que al principio estaba bastante disparejo con respecto a lo que se asumió, ¿no? Nosotros habíamos asumido 20 centímetros y ha salido 37, ¿no? Pero con toda seguridad en la siguiente iteración va a salir ya más cercano a este valor, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Este 0.37 que hemos obtenido, volver a reemplazarlo acá, ahora ya no está asumido, ¿no? Ya no estamos asumiendo, ya tenemos un valor que ha sido producto de este proceso. Ahora este 0.37 lo reemplazo acá en vez de 0.20 sería 0.37. Calculo otro B sub 1, ese B sub 1 lo reemplazo aquí y tengo otro D sub 1, ¿de acuerdo? Con toda seguridad ese otro D sub 1 ya se va a acercar a este 0.37, ¿no? No van a ser más de 3 o 4 iteraciones exagerando y van a tener ya el valor de D sub 1. ¿Está claro hasta aquí? Sí, ingeniero, sí. Bien, ya con D sub 1 es fácil hallar el D sub 2, ¿no? El D sub 2 lo que tienen que hacer es simplemente reemplazar en esta expresión donde conocen todo, ¿ok? Porque el B sub 1 se conoce, el D sub 1 también se conoce, tienen D sub 2, y con D sub 2 ya empiezan a hacer estos reemplazos en los demás valores que ya son reemplazar fórmulas, acá no hay que iterar nada, ¿no? Yo quería llegar a esto porque casi iba a iterar y quería explicarles cómo se hace esa iteración, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Ingeniero, en la parte para hallar el D sub 2, ¿podría mostrar la fórmula, por favor? Ya, ahorita, un ratito.
¿Qué es lo que están viendo ahorita ustedes en la presentación? Muchachos, digan que están mirando. El Word, el Jamboard, ¿qué están mirando? Word. El Word, ya. El Word. Muy bien. Ya, la fórmula es esta. Ya, esta es la fórmula. ¿Qué deseas preguntar de ahí? Quería saber qué era el Y1. Bien. El Y1, el D1 dirás. D1 y D2 son. No, el Y1, con línea. ¿Ah? El Y1 donde dice... El Y1 raya, o sea, en la igualdad de las fuerzas específicas. Ya, el Y1 viene a ser, vamos a ver, lo voy a mostrar en el Jamboard. ¿Y dónde está el Jamboard? Acá está. Ya, en el Jamboard, ¿qué cosa es el I raya? El I raya, bueno, voy a aprovechar por ponerlo acá. Si tenemos una sección cualquiera, esta es una sección de un cauce cualquiera de un río, y este sería el tirante de agua. ¿De acuerdo? El nivel del agua que alcanza es este. Ese I raya que ustedes han visto ahí. Aún no se ve, ingeniero. ¿No se ve el Jamboard? Está cargando, se ve su pantalla negra. Está cargando seguro. Bueno, voy Ya a se poner, ve eso. voy a poner entonces ya. Desde ese I raya, bueno, acá no sé cómo poner raya. Ese I raya que es igual, vamos a ver si le puedo poner de esta manera. Sí. Ese I raya que va a ser igual viene a ser la distancia vertical que hay desde la superficie libre del agua. ¿De acuerdo? ¿Hasta dónde? Hasta el centro de gravedad del área mojada, ¿no? Suponiendo entonces en este caso que el centro de gravedad estaría aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Esto sería el centro de gravedad, ¿no? Y ese puntito que ustedes ven ahí, este sería el centro de gravedad. Vamos a poner acá CG. El centro de gravedad de esa sección mojada, ¿de acuerdo? Entonces, el I raya es esa distancia vertical, ¿no? Vamos a poner acá centro de gravedad, aquí. Entonces, este es el I raya, vamos a ponerlo aquí. En color rojo también. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el I raya. Y acá le termino de colocar su raya encima. Ahora sí. De acuerdo, es el I raya, la distancia vertical que hay de la superficie libre al centro de gravedad de la sección mojada. En el caso de un canal rectangular, el I raya, ustedes me dicen si está bien o no, el I raya vendría a ser la mitad del tirante, ¿de acuerdo? En el caso de un canal de sección rectangular, el I raya vendría a ser la mitad del tirante, ¿no? Eso es el I raya, ¿no? ¿Está claro el alumno que contestó? ¿No tiene alguna consulta? Gracias. Bien. Entonces ahora sí, seguimos con esto. Y lo que quería hablar es lo siguiente. Bueno, ustedes completan esto, ya son 7:44. Es en referencia al examen, de la práctica, no examen, la práctica de mañana. La práctica de mañana, bueno, supongo que están mirando el Word porque he cargado la práctica la he cargado en mi máquina, no creo que estén mirando otra cosa. Por eso les preguntaba qué están mirando, ¿no? A ver, la práctica de mañana es lo siguiente, ¿no? Ya les he dicho que son 8 preguntas de 10 puntos de teoría que van a tener una duración de 20 minutos. ¿Por qué 20 y no 25 como era antes? Porque va a ser preguntas no para que escriban, sino para que lean y marquen, ¿de acuerdo? Eso les mencioné y así va a ser. Entonces, por favor, lean bien la pregunta. Lo peor que pueden hacer es ponerse nerviosos, o sea, no son preguntas que no sepan, no estoy seguro que ustedes saben las preguntas, ¿no? Esta práctica yo la hice el día domingo, ¿de acuerdo?
Entonces, muchas de las cosas que hemos estado preguntando el día de hoy tienen que ver con lo que se le va a preguntar mañana. O sea, no vayan a pensar que porque ustedes preguntaron yo le he puesto la pregunta, ¿no? Lo que pasa es que han coincidido sus preguntas con algunas de las preguntas que están el día de mañana. Les ha servido, por eso es bueno que ustedes pregunten, ¿no? Yo esta práctica la hice el domingo, entonces ha coincidido con algunas cosas que me han preguntado. Les ha servido, ha sido de bueno las preguntas, de bien para las preguntas que ustedes han hecho, ¿no? Al menos les va a servir para mañana, para los alumnos que han entendido todo lo que se ha explicado. Lo que quiero sí dejar claro es lo siguiente, ¿no? De que respeten las horas, por favor. En ese sentido, sí, yo soy bien estricto, de repente hay colegas míos que son más flexibles, pero yo sí, cuando doy un tiempo, por favor, les pido que lo respeten, porque yo no voy a ampliar tiempos ni nada de eso, ¿no? La prueba se va a tomar por el aula virtual de la UNI, donde están cargados los cursos, está cargado todo el material del curso, allí ahí está la prueba, y ustedes pueden entrar al aula virtual de la UNI, inclusive ahí está ya la prueba de teoría, ¿no? Y ustedes pican ahí y ven que esta prueba empezará a las 4:05, ¿no? Que es la hora que va a empezar. Allí va a ser todo el examen, ¿no? Ustedes entran a las 4:05, se va a activar esa primera parte de preguntas. De forma automática a las 4:25 eso se va a cerrar. El alumno que no envió simplemente lo captura y lo envía. En ese sentido ustedes no tienen problema, ¿no? Inmediatamente a las 4:25 se va a cargar la parte de problemas, que son 3 problemas en los cuales ustedes tienen que desarrollarlo. El tiempo que se le está dando para esos 3 problemas es 1 hora con 10 minutos, ¿de acuerdo? Son 2 problemas pequeños y uno un poquito más grande. 1 hora con 10 minutos para esos 3 problemas. Estamos hablando de 1 hora con 10 minutos, acaba a 4:25, 5:25, 5:35 estaría acabando las partes de problemas, ¿de acuerdo? A partir de las 5:35 y hasta las 5:45 se le están dando 10 minutos, al igual que fue en el examen parcial, que es un tiempo suficiente, muchachos, para que ustedes suban su examen, su solución en PDF, ¿de acuerdo? Solo PDF acepta o sea, yo puedo aceptar otros archivos, pues yo le he programado para que acepte solo PDF, ¿no? Entonces, solo en PDF, por favor, suben la solución, que sea visible, ¿no? Algunos en el examen parcial han puesto cosas que no se distinguen y eso va en contra de ustedes, porque si no se entiende, entonces no se puede calificar, ¿no? Traten, por favor, otros sí lo presentan muy bien, ¿no? Pero algunos han presentado bastante borroso y es difícil distinguir eso, ¿no? Pero lo que les quiero pedir es que 5:35, por favor, dejen de hacer cosas, suelten su lápiz y dedíquense a cargar la solución al aula virtual. Yo les pido, por favor, que no sigan diciendo, tengo 10 minutos, ahora en 3 minutos lo subo. Y efectivamente, ¿no? En 3 minutos no demora más en subir ese examen. Una vez que ya lo tienen en PDF, rápidamente se sube, ¿no? Entonces no esperen llegar a ese límite para empezar a subirlo, porque por ahí se cierra esto y así me digan, ingeniero, por favor, amplíen. No se va a ampliar, así que ni me pidan, muchachos, que no lo voy a ampliar. Entonces, esa es la recomendación. 10 minutos es bastante. Entonces, yo les pido, por favor, que a las 5:35 dejen de hacer sus cosas y empiecen a subir su examen. El alumno que se quiere arriesgar ya asume su responsabilidad. Ahora, otra cosa. Hay una opción en el aula virtual que he notado que permite, ¿no? Que la realidad es que permite subir el examen minutos después de que aparece la fecha de vencimiento y al profesor le llega el mensaje diciendo el examen, el examen, dice, el examen fue subido 2 minutos después de la hora límite o 3 minutos después de la hora límite, ¿no? Entonces, en este caso no va a pasar eso, porque algunos alumnos se confían en eso y dicen, no, me lo va a aceptar de todas maneras, ¿no? Pero eso depende de cómo se ha programado, ¿no? Entonces, yo he puesto en la subida, en la recepción de archivos, que sé exactamente el tiempo que se está dando, ¿no? Entonces, yo esa opción en la que permití esos 2 minutos adicionales, los 3 minutos, la he cancelado. O sea, no se vayan a confiar en eso diciendo, no, pero yo sé que tengo 2 o 3 minutos más, no se confíen, por favor, porque no va a haber ese tiempo adicional. 5:45, alumno que no subió su parte teórica, su parte de problemas, solo se va a calificar la parte teórica, ¿de acuerdo? ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Ingeniero, Sí, dime, escucho. entonces 5:35 termina el examen, ¿no? 5:35, efectivamente, ¿no? 4:25 acaba la teoría, empieza 4:05 y 4:25 acaba. 4:25 exactamente se activa la parte de problemas, como en el examen parcial ustedes empiezan a resolver. 5:35 dejan de resolver y ya suben, ¿no? Suben la solución al aula virtual, ¿no? Como le digo, 10 minutos es bastante, para que ustedes lo hagan con tranquilidad y sin ningún problema, ¿no?
No se confíen en esos 10 minutos, decir, no, yo en 5 minutos lo subo. Lo van a poder subir, ¿no? Pero por ahí pasa algo y van a tener problemas al final ustedes, ¿no? Eviten eso, por favor. Bien, muchachos, como digo, ya la prueba está, como ustedes salgan bien, con todo lo que han preguntado hoy día, yo pienso que mañana la parte de teoría la van a barrer, ¿no? Ya prácticamente respondió mucho lo que yo estoy preguntando en esa prueba, ¿no? Bien, entonces, ¿qué horas son? Sí, nos quedamos aquí. Dime, ¿alguien más va a preguntar? ¿Viene hasta barraje fijo o hasta móvil nomás, como dijo la anterior? En la cuestión de conceptos, puede llegar hasta lo que es barraje fijo y móvil, ¿no? Como concepto, no como cálculo, ¿de acuerdo? Como concepto se puede preguntar de barraje fijo y móvil, pero cálculo, obviamente, yo no voy a decir calculo un barraje fijo ni un barraje móvil, eso no va a haber, solo hasta captación, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchachos, entonces yo no voy a poder estar, por ejemplo, por si acaso en la práctica, va a ser el jefe de práctica el que dirija todo. Por eso le estoy dando todas las pautas para que ustedes lo puedan, para que lo tengan claro, ¿no? Yo voy a tener que salir, no voy a estar mañana en esa hora, o voy a tener que viajar a otro sitio, pero ya le encargué al jefe de práctica para que haga las activaciones correspondientes y el que va a calificar soy yo, ¿no? Pero él es el que va a encargar de tomar la evaluación. Cualquier dato que ustedes consideren que falta, cosa que dudo porque ya solucioné la práctica, la he solucionado, cualquier cosa que ustedes consideren que falte, pueden asumirlo, o cualquier cosa que ustedes están tomando en cuenta, indíquenlo en su desarrollo, ¿no? O sea, no van a aparecer valores sin fundamento, ¿no? Pueden decir, estoy considerando tal cosa, ¿no? Entonces, que quede claro, cosa que yo al leer la solución entienda de qué se trata y lo tome en cuenta en el momento de la calificación, ¿de acuerdo? Listo, muchachos, ya buena suerte para mañana, yo supongo que todo debe salir bien. Nos vemos entonces, hasta la próxima clase. Buenas noches a todos, hasta luego.